Y pues ahora le pido que me acompañe a Brasil, porque en otras noticias acaba de suceder algo en Brasil que también es un mensaje para lo que pudiera pasar en México. Y es que la Corte Suprema brasileña anula todas, escúchelo bien, anula todas las demandas contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero ¿por qué casos había condenado al presidente de Brasil o al expresidente de Brasil? ¿Y qué pasará ahora con él? Ya que la Corte pues anuló sus sentencias, tanto las que ya tenían un proceso condenatorio como las que están en camino. En dos de sus procesos, Lula ya había sido condenado. Uno se relaciona con el apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, y otro con una casa de campo en la localidad de Atibaia. Los dos procesos que aún estaban en marcha estaban relacionados con el Instituto Lula, creado por el expresidente tras dejar el poder, y seguían en trámite de primera instancia en la Corte Federal de Paraná. En una de las acciones, Lula es acusado de recibir sobornos del contratista Odebrecht, contratista, esta empresa de Brasil que corrompió prácticamente al 90% de los gobiernos en América Latina, si no es que más, diría el clásico, Odebrecht, a través de la compra de un terreno que se utilizaría para la construcción del Instituto de Sao Paulo por el monto de 12 millones de reales, el equivalente a más de 2 millones de dólares. El contratista también habría comprado un departamento en San Bernardo do Campo, en la región metropolitana de la capital paulista, en el mismo piso y en el mismo edificio donde vivía Lula antes de su arresto. La defensa de Lula niega que haya cometido delito alguno o recibido algún beneficio a cambio de los actos relacionados como jefe de Estado y como jefe de gobierno de Brasil. La otra denuncia afirma que el mismo contratista habría hecho 4 donaciones de 1 millón de reales, unos 170,000 dólares aproximadamente, cada una al Instituto Lula entre 2013 y 2014 para presuntamente pagar sobornos por contratos fraudulentos de Petrobras. El expresidente, el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, fueron acusados también de lavado de activos. La denuncia se basó en información proporcionada por Palocci. Lula y Okamoto niegan haber cometido delito alguno. Estos dos procesos ahora tendrán que empezar de cero en el Juzgado Federal de Distrito, así como las dos acciones por las que Lula ya había sido condenado, imagínense, a 26 años de prisión. La primera condena, la de Triplex Guajurá, Lula fue acusado de recibir sobornos del contratista OAS en forma de reserva y de renovación de un departamento en el balneario de Sao Paulo. En ese momento, la defensa del expresidente criticó la decisión de los jueces y dijo que el único resultado posible era la absolución del expresidente Lula porque no cometió ningún delito. Fue la condena de este proceso de Triplex lo que llevó a Lula a prisión en 2018. Lula estuvo preso durante 850 días, pero fue liberado en noviembre de 2019, luego de que la Corte Suprema falló en contra de la detención tras una condena en segunda instancia. El tribunal determinó que la sentencia solo puede comenzar a cumplirse después de que el proceso sea definitivo, es decir, cuando se hayan agotado todos los recursos. En este caso, la defensa del expresidente aún pudo apelar al propio STF. Uno de los recursos presentados argumentó que el Juzgado 13 Federal de Curitiba no tenía competencia para procesar y juzgar la acción del Triplex. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Edson Fachin, estuvo de acuerdo con este alegato e identificó el mismo problema en los otros 3 juicios que fueron anulados, incluido aquel en el que Lula fue condenado por segunda vez. Y es que la segunda condena es a la casa de Atibaia. El expresidente fue acusado de recibir sobornos de las constructoras OAS y Odebrecht a través de remodelaciones en 2010 en una casa de la ciudad de Sao Paulo. Aunque la propiedad nunca perteneció formalmente a Lula, el Ministerio Público alegó que el trato se disolvió después de que se hiciera público el asunto y por eso nunca llegó a concretarse. En julio del 2017, Lula fue sentenciado a 9 años de prisión y a 6 meses también de prisión por corrupción pasiva y por lavado de dinero por el entonces juez Sergio Moro, que luego pues se incorporó al gabinete del actual presidente Jair Bolsonaro, quien era pues el candidato competidor de Lula y Lula lo llevaba por mucho en las encuestas, pero bueno, ahí se vio pues el tráfico de intereses o el tráfico de influencias para hacer que la derecha llegara a Brasil nuevamente, pasando por encima de este señor, que ahora pues la Corte lo está reivindicando. Luego, la condena fue confirmada por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región en enero del 2018,
que aumentó la pena a 12 años y un mes de prisión. En abril de 2019, el Tribunal Superior de Justicia decidió mantener la sentencia, pero redujo la pena impuesta a Lula a 8 años, 10 meses y a 20 días de prisión. En ese momento, la defensa del expresidente criticó la decisión de los jueces. El único resultado posible, dijeron nuevamente, es la absolución del expresidente Lula porque no cometió ningún delito. Fue la condena de este proceso de triplex lo que llevó otra vez, decíamos, a replantearse al presidente, digamos, a la ley de Brasil, la sentencia que ya había, porque finalmente, pues no había motivo para mantenerlo con una sentencia tan profunda. Pues ahí está lo que dice la prensa internacional acerca de Lula, que sigue siendo polémico, y sigue siendo polémico porque lo que se especulaba, sobre todo de los defensores de Luis Ignacio Lula da Silva, y no me refiero a sus abogados, sino de la gente que cree en el proyecto de izquierda brasileño, principalmente en este expresidente, es que era una estrategia jurídico-política para sacarlo del juego. Y bueno, pues cuando ya se apega a derecho, cuando se da el debido proceso, pues prácticamente la Suprema Corte dice no hay motivo para mantenerlo con estas condenas y también con las otras sentencias que ya se habían empezado a caminar. Pues ahí tiene usted, amable audiencia de Sin Censura, lo que está pasando en Brasil. ¿Y por qué decía que era un mensaje para México? Porque ya sabemos las artimañas que se utilizan en la política en América Latina para bloquear proyectos de izquierda o proyectos centrados en la sociedad, como el de Lula da Silva y como el que ahora encabeza el presidente López Obrador, que dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, ponga las tuyas a remojar. Por eso, analizar lo que pasó en Brasil es muy interesante, muy importante para ver qué pudiera pasar acá o cómo se pudiera evitar que suceda esto.